Saludos cordiales, audiencia de Voz Andina Internacional. Empezamos aquí un nuevo programa de diálogos universitarios. Hoy contamos con la presencia del escritor, docente e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Iván Rodrigo Mendizábal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y el tema que vamos a abordar es la publicación de este libro, de autoría precisamente de Iván Rodrigo, libro titulado El gesto capturado, la caricatura satírico-política, el discurso de lo injurioso en el contexto político ecuatoriano. Primera pregunta con nuestra bienvenida Iván. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los fundamentos para la creación, generación e iniciativa sobre este libro, El gesto capturado? Gracias por la invitación. Me gusta mucho compartir nuevamente contigo y tu audiencia sobre libros, esta vez sobre el libro que se acaba de publicar y que lanzaremos próximamente aquí en la universidad. Bueno, el contexto fundamentalmente es la caricatura política, ¿no? Y está situado al estudio, es una investigación situada más o menos cuando había, no sé si tú te acuerdas, estos juicios o estas quejas de los gobiernos, sobre todo Lucio Gutiérrez, ¿no? Contra los caricaturistas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un periodo en el cual se quiso judicializar la caricatura política y obviamente se quiso también hacer que los caricaturistas prácticamente se vuelquen al poder, ¿no? O sea, no contra el poder, sino vuelquen al poder. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es un estudio, digamos, sociosemiótico que ubica ese contexto histórico, ¿no? Pero obviamente también hay otras partes del libro que abordan momentos también de la evolución de la caricatura política en Ecuador. ¿Y hay relaciones con lo que pasa con el género caricatura en el exterior también, Iván? Bueno, al inicio hay una breve aproximación, ¿no? O sea, cuando hablamos de la historia, sobre todo, de la caricatura, hay que pensar siempre que la caricatura en general, independiente que sea política o no, siempre va a molestar a quien es caricaturizado. De hecho, la palabra de caricatura ya la significación supone eso, ¿no? Que, bueno, es como una especie de burla, digamos así, ¿no? Es un dibujo donde se resaltan ciertos rasgos, digamos, de un personaje, haciéndolo parecer grotesco en cierta medida, ¿no? Pueden haber caricaturas amables, pero también hay caricaturas ya demasiado fuertes, ¿no? Y obviamente en la historia se han dado desde prácticamente cuando aparece la imprenta, ¿no? O sea, desde mucho antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, y hay casos, por ejemplo, en Europa, a propósito de eso que se cita acá, de caricaturas sobre un monarca, qué sé yo, al punto que el caricaturista por poco lo meten preso, ¿no? En la época republicana también el caso también en Guayaquil, sobre todo, de un caricaturista anónimo, de hecho, que hace caricaturas y los panfletea, digamos, en las calles, y se inicia una pesquisa, digamos, también en la ciudad de Guayaquil, en el contexto de los procesos independentistas, ¿no? Y así podemos decir, hay un montón de casos, digamos, que nos llevan a dar cuenta que la caricatura en principio puede ser tolerada por la gente, por la opinión pública, pero en otros casos también puede suscitar, digamos, malestar, sobre todo en el poder, cuando incluso la opinión pública está, digamos, contra el poder, ¿no? Y bueno, tú sabes mejor que nadie hoy día, por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el caricaturista puede tener cosas interesantes, pero hay otros que prácticamente, ciertas caricaturas que laceran, que molestan, que pinchan, que provocan, y eso hace que, pues, insisto, el tema de la judicialización, que es el tema fundamental, ¿no? Y el caso más radical es el caso de los caricaturistas en Francia, comienzos del siglo XXI, perdón, cuando caricaturizan, digamos, a Mahoma, ¿no? Quizá un poco también poniendo de relieve el tema de
del islamismo en Europa, ¿no? Entonces, dos, sí, exacto, sí. Y provocó que prácticamente hubo una masacre, ¿no? O sea, los propios musulmanes, se hacía un grupo musulmán o qué sé yo, terminó matando a casi la mayoría de la redacción de ese periódico, ¿no? Que es histórico. Fíjate que entonces no es solamente la judicialización, sino también es la muerte misma de personas, ¿no? Así es. Se podría concluir tal vez que la caricatura tiene su acento en el tema político gubernamental o tiene un abanico de otros temas que aborda el caricaturista, ¿no? Bueno, de hecho, la caricatura, su énfasis va a ser siempre político, ¿ya? Puede haber caricatura social, ¿no? A mí me han hecho caricaturas, por ejemplo, amigos caricaturistas, y bueno, son homenajes, digamos, ¿no? Pero no son, digamos, como bromas, digamos así, o como homenajes en ciertas conferencias, qué sé yo. Pero ya cuando se publica en un medio de comunicación, como es el caso de aparecer estas caricaturas en las páginas editoriales de los periódicos, su contexto mismo, que ya es el contexto sociopolítico del medio, o el contexto sociopolítico incluso de la realidad social, hace que la caricatura cobre relevancia, ¿no? Puede no tener incluso relevancia, puede ser que la caricatura haya hecho una raya y una cosa así, pero es el contexto el que también le va a dar la fuerza. Ahora, hay veces que los caricaturistas también van a hacer marcadamente una caricatura del personaje al cual obviamente quieren atacar, ¿no? Y atacar, voy a ponerlo entre comillas para que no se entienda que sea simplemente una cosa así de... Que eso lo es. Sí, porque en definitiva, digamos, todo funcionario público, incluso cualquier persona, cuando se presenta ya hace una acción pública, está expuesto, ¿no? Y incluso esa ya exposición puede ser leída de diferentes maneras. Peor, por lo tanto, el funcionario público, peor un gobierno, peor un presidente, ¿no? Que muchas veces el tema del poder hace que pues comiencen a haber desvíos, digamos, en el ejercicio mismo de la función, pero al mismo tiempo hace sacar aquello que obviamente como personas no nos damos cuenta. Entonces el caricaturista yo creo que es una persona que tiene el ojo, por eso es el gesto captura del título, el ojo clínico para decir a este man o a esta persona tiene este rasgo, ¿no? Entonces, qué sé yo, a Lucio pues, le sacaban los cachetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pedía eso a los cachetes y ya supone una burla porque está emparentado en un contexto específico del chiquillo grotesco, no sé. O a Bucaram le sacaban con los, así como medio feo, ¿no? O sea, sí, resaltando más la fealdad, digamos. Grotesco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se van a ver siempre en la caricatura política. Por lo tanto, y es el contexto político el que justamente hace que esto salga con más fuerza, ¿no? El caricaturista siempre está caminando al filo de la injuria, Iván. No necesariamente, porque una caricatura, como también como si fuera una opinión cualquiera. Es una opinión. Claro, es una opinión, ¿no? Puede ser mal interpretada, ¿no? O sea, ¿quién nos ha dicho a nosotros con buena fe? Seguramente hay gente también con mala fe nos han dicho, oye, tal cosa, ¿no? O nos han resaltado alguna cosa que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Exacto. O sea, puede ser que yo crea que soy de esta manera y basta con que alguien me diga, Iván, ¿no? Tienes este comportamiento y yo no lo sabía, ¿no? Entonces el caricaturista creo yo que hace eso, ¿no? Son sacar, hacer que salga ese signo quizá que puede ser terrible, ¿no? Pero si ya el personaje la persona que se siente aludida o caricaturizada siente que eso es una injuria, puede ser el caso, ¿no? Puede llevarlo al extremo X, ¿no? Igual también una persona. Yo puedo decir una opinión y capaz que alguien después me puede enjuiciar por una opinión tan mínima que uno ni siquiera haberla dicho con una intención, a menos que la intención haya sido obviamente esa, ¿no? O sea, de provocar, de herir, de hacer eso, pero eso obviamente tiene sus riesgos, obviamente, ¿no? Y no creo que ningún periodista, más aún ningún comunicador, haga ese tipo de cosas, a menos que, insisto,
su propósito sea ese. Pero fíjate, también estaría comprometiendo el medio de comunicación, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Así es, Iván. Ahora, bien, hemos estado hablando de una generalidad del quehacer de la caricatura. Ya específicamente en Ecuador hay algunas líneas específicas, hay algunos valores de arte, por decir algo, que has encontrado en la investigación. Sí, bueno, el problema es que cuando me ubiqué en esta investigación fue justamente esos momentos en los cuales había este punto álgido, ¿no? Que la prensa comenzaba a poner de manifiesto, incluso, digamos, no sé si con buena o con mala intención, pero sobre todo, digamos, con un interés de suscitar debate, eh, provocaba que estos medios, estas cuestiones de corrupción, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones incluso de hacer que la función pública sirva para el beneficio personal y no para el beneficio público, salgan a colación. Recuerda que antes, entre el 2000, 1999 y hasta el 2006, más o menos, que es el periodo más o menos que estoy ocupando, había una crisis política fuerte, ¿no? Y siempre ha habido, no vamos a decir que esa crisis haya acabado, ¿no? O sea, capaz que un momento después hubo una especie de, entre comillas, utopía, que después fue un fracaso, fue una traición, lo que tú quieras llamarle. Pero bueno, en ese periodo del 99 al 2005, 2006, hay una crisis política fuerte en Ecuador. Entonces, esa crisis política hace que la caricatura sea mucho más contundente. Incluso, si te recordarás, en el comercio había una página grande, incluso una especie de sección o una especie de suplemento, llamamos así, de Justicia Infinita, ¿no? Así como no. Y que para mí era lo mejor que se podía haber hecho, ¿no? Porque ahí se concentraba, aparte de la página de opinión pública, es decir, de la opinión, perdón, editorial, en esa otra página se publicaban ya las cosas de una manera más bien más, digamos, radical para que se suscite el debate. Y son históricas esas páginas. Entonces hay muchas de esas páginas que se toman en cuenta en este estudio, ¿no? Sobre todo las caricaturas, ¿no? Entonces, insisto, o sea, está el tema de la corrupción, está el tema del uso del poder ya de una manera muy personal, está el uso incluso de querer ser, no ser como uno lo conoce, sino ya simular como no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces, estos aires de ser como emperador, o estos aires de ser como ya el superior a todos, es decir, hace que la política se vuelva una especie de, incluso hazme reír, ¿no? Un circo para el hazme reír, ¿no? Entonces el caricaturista yo creo que hace una cosa interesante ahí, o sea, hurga eso y hace que esas cosas emerjan. Pero insisto, o sea, la intención es fundamentalmente que la gente diga algo y que el poder también se dé cuenta que esos problemas que está emergiendo, pues los corrija, ¿no? Ahora, si no corrige, sencillamente tiene oídos y ojos todos tapados, ¿no? Entonces, de ser así, obviamente no escucha a la gente, no escucha a la opinión pública, no escucha a los medios de comunicación, no escucha lo que está diciéndose. Y este es un problema, en efecto, en toda la política, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, una vez porque en la calle es muy fácil decir, pienso yo, ¿no? En la calle es muy fácil decir, no, que el pueblo, que no sé qué, no sé cuánto. Ya, de acuerdo, ¿no? Y sacarse las fotos y que sea. Pero hay otra cosa es cuando ya se está arriba y bueno, o sea, poner en práctica, no, es otra cosa que los temas. Sí. claro, no se manifiestan como se había visto, ¿no? El caricaturista yo creo que es en ese sentido el mejor ejemplo de cómo esa situación puede tener, digamos, un giro, digamos así, un giro discursivo, digamos, ¿no? Así es. Ahora, quisiera, Iván, que nos cuentes un poco, que nos desmenuces un poco de los contenidos, los temas, la estructura que tiene el gesto capturado. Bueno, este libro tiene, de hecho, son 5 o 6 capítulos, ¿no? Bueno, 6, 7 capítulos, ¿no? A ver, toda la primera parte del libro es fundamentalmente una especie de, lo que ya había dicho antes, una especie de poner en contexto la caricatura política, ¿ya? O sea, y ese fue insisto, es el objeto de estudio, ¿no?
desde la historia, desde diferentes referentes, este caso de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco ver ahí el tema de cómo de la caricatura se puede llegar al satirismo, a la ironía, que es la parte más problemática, digamos así, ¿no? Ahí uso, por ejemplo, las tesis de Freud, de Bergson, ¿no? Que son mis autores, digamos, de referencia. De hecho, Freud tiene un estudio muy interesante que se llama sobre la risa, ¿no? Que es interesante, o sobre el humor. Y hay unas partes en las cuales obviamente nos hace caer en cuenta que obviamente la ironía es básicamente el artefacto como punzante, ¿no? Pero al mismo tiempo también un medio de defensa, ¿no? Podríamos llamar social, digamos así. Piénsese de otra manera, ¿no? Cuando hay una dictadura política, unas dictaduras fuertes que las ha habido en Latinoamérica, la única manera, digamos, de resistencia fuerte, pese a que ha habido desaparecidos, pese a que ha habido muertes, lo que sea, y es reales, la dictadura termina desmembrándose, termina siendo una caricatura de sí misma por efecto justamente del chiste, del humor y de la ironía, ¿no? Del sarcasmo, ¿no? Entonces tú vas a darte cuenta, incluso sin olvidémonos de este libro, habría que hacer una historia del chiste, ¿no? Pero el chiste en sí mismo, contado en ciertos contextos, pone en otro nivel el tema del diálogo, ¿no? Entonces, si en un momento dado la dictadura o el dictador o el tirano termina ejerciendo poder, la gente comienza a reírse por otras formas, ¿no? Quién sabe, carnavalescas, ¿no? Por eso se prohíbe, ¿no? Y siempre ha sido prohibido el tema del circo, por ejemplo, ¿no? Porque en el circo el payaso, digamos, termina siendo, digamos, el que más ironiza, ¿no? Bueno, piensa ahora en el contexto contemporáneo como el cine lo ha puesto de manifiesto. Entonces, la primera parte es una reflexión más bien teórica sobre el tema. La segunda parte es un poco cómo la caricatura llega a Ecuador o cómo se ancla en Ecuador. Hay una historia interesante de revistas, sobre todo en el siglo XX, 19-20, ¿no? A inicios del 20, sobre todo, finales del siglo XIX, unas cuantas, donde además aprovechando el tema de la introducción de las imprentas que permiten ya imprimir, digamos, fotografías, estos linotipos así donde se hacían las placas y qué sé yo, se podían publicar caricaturas. Antes no se podía porque no había, sí había, pero digamos era muy cara la tecnología, ¿no? Entonces ahí que en el siglo XIX cosillas, digamos, que aparecen, pero es muy caro hacerlo. Pero ya en el siglo XX ya comienza a aparecer ese tipo de cosas. Y hay una revista, ¿no? De caricatura específica que hay que estudiarla, que es entre el 10 hasta el 20 y tantos, una revista que es histórica aquí en Ecuador, de pura caricatura, ¿no? Entonces, un ¿Cuál poco... es? ¿La calle? No, es una revista caricatura justamente, ¿no? Caricatura. La revista Caricatura, ¿no? Entonces, esa revista se convierte, digamos, en un antecesor de lo que podríamos decir la justicia infinita del comercio, ¿no? Y hay otras más, ¿no? Como esas, y vale la pena, insisto, estudiarlas, porque ahí tú te vas a dar cuenta de la temperatura de la opinión pública frente al poder. O sea, cómo siente, ¿no? O sea, cómo el poder está ahí, pero sucede que la opinión pública dice, no, o sea, ¿cómo vamos a medir esto, no? Más allá de, obviamente, los periódicos convencionales. Entonces, la caricatura política comienza muy fuertemente ahí. Y hay todo un largo historial, hay caricaturas que han sido prohibidas incluso por los militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, a partir del capítulo 3, estoy poniendo un poco las categorías, digamos, de trabajo, porque yo me anclo mucho en la semiótica, ¿no? Entonces, este es un análisis semiótico, de hecho, de las caricaturas, ¿no? Hay incluso unas tablas que, bueno, obviamente he tratado de que la lectura sea amena, ¿no? Que no sea tan difícil y que la gente la pueda disfrutar. O sea, no es un texto teórico erudito, espero que no lo entiendan así, más bien es un texto más bien reflexivo, y la semiótica me sirvió para eso, ¿no? La semiótica no clásica, sino la semiótica de las imágenes, ¿no? Y ya después lo demás, a partir del 4 capítulo, es una especie de discusión a partir de esas categorías que estoy sacando para entender tanto la ironía, el sarcasmo, tanto el ataque, tanto el tema de la intencionalidad,
¿no? Porque también no vamos a decir que el caricaturista esté pues así como angelito, ¿no? Porque hay caricaturistas que sí le echan con ganas y con mucha hazaña ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente midiendo la temperatura, ¿no? Y el tema, a partir de eso, los últimos capítulos, es el tema de la conflictividad y la judicialización, ¿no? Obviamente no soy abogado, claro, no soy abogado, así que seguramente algún abogado, colega, me dirá, te faltó, te sobró o dices cosas, ¿no? Porque para mí no, el tema era fundamentalmente el análisis desde la comunicación, ya desde la comunicación política, llamamos así. Ahora, yo agradecería mucho a mucha gente, sobre todo de otros campos, que pues si me ayudan con más ideas para enriquecerla en el futuro, capaz que por ahí hay una edición distinta, ¿no? Iván, el mundo digital que vivimos ahora en todos los campos, ¿podría llegar a matar a la caricatura? No, porque fíjate que el caricaturista se ha vuelto también en el mundo digital, se ha vuelto también importante, ¿no? Las caricaturas hoy día son animadas, digamos así. Eso es uno, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a dar cuenta, hay caricaturistas que ya no dependen de los medios de comunicación, del medio específico, claro, ¿ya? Sí. Sino que publican, sobre todo en Instagram, publican caricaturas. Es el caso de Vilma Traca, por ejemplo, no sé si tú viste, ¿no? Ya, entonces no está ni siquiera aliada, entiendo yo. Ese es el medio. ¿No? Ese es el medio, ¿no? Pero además lo hace en su página personal. Entonces digamos que hoy día tenemos una cosa interesante, que las redes sociales son también canales personales, no privados, sino canales personales de comunicación. Y eso le da un valor interesante, ¿no? Entonces el mismo Bonil, por ejemplo, hoy día, aparte de que publica en el Universo, sigue publicando además cosas interesantes, los publica en Facebook y los publica en sus redes sociales. Entonces ya no necesitas depender del contexto incluso de la página periodística, ¿no? Otro problema fundamental es que, mira, en Ecuador los medios de comunicación, sobre todo en las capitales, en la capital, en Quito, han desaparecido, ¿no? Hay caricatura política y seguramente hay periódicos en las provincias y en las capitales de provincia. Pequeños periodiquitos, pero funcionan, con unas caricaturas, algunas de ellas. Y eso da cuenta de que el periodismo se ha desgastado en la capital. No hay ningún periódico, o sea, que valga la pena, ¿no? Sí, no tenemos. No tenemos uno representativo, ¿no? Ya, entonces los que nos llegan son de Guayaquil, ¿no? Pero obviamente es una versión de la visión desde Guayaquil, faltaría la visión otra, ¿no? Bueno, eso da cuenta entonces de que poco a poco los medios de comunicación masivos han dejado de tener tal relevancia como en el siglo pasado. ¿Quién de nosotros, por lo menos yo, compraba los periódicos los fines de semana, pero la cantidad así, y me ponía a leer casi todo el fin de semana, ¿no? Sí. Y en la semana teníamos una suscripción y podía leer el periódico que quería, ¿no? Hoy día uno va a internet y busca la noticia que le interesa y se acabó, ¿no? Entonces no he visto yo, por ejemplo, bueno, si es que hay algunos periódicos, las caricaturas, ¿no? Son además, ahora hay que pagar mucho de ello. Entonces las redes sociales se han constituido, digamos, el lugar para ver caricatura política. Y como eso hay cantidad enorme de gente que hace caricatura, ¿no? Entonces yo creo que se ha independizado, digamos, el tema. Iván, ¿cómo se puede acceder al libro? ¿Cómo se podrá acceder al mismo? Además, cuéntanos algo sobre las editoriales que concurren para la publicación. Bueno, esta serie Tocapus es una serie que está dedicada a la comunicación, entiendo. Está, digamos así, bajo la dirección del área de comunicación, donde yo pertenezco, digamos así. Y está la edición, este es el número 8 de esta serie. Bueno, hay otros libros con otros títulos anteriores. Es naturalmente la Universidad Andina, la casa que nos acoge, la casa que es nuestra casa, y obviamente la editorial Conejo, que es la que le ha dado el trabajo editorial, ¿no? Y además una etapa muy bonita para que ustedes lo han visto, ¿no? O sea, abstracta, no distrae, está bien puesta, y obviamente aquí sí debo reconocer el trabajo tanto de la universidad a través del Departamento de Publicaciones, la dedicación que le dan el Departamento de Publicaciones a la cabeza de Ana María de Pierola, y el grupo que está ahí, ¿no? Porque es un trabajo dedicado. Yo esto lo había entregado hace, digamos, finales del anteaño pasado, ¿no? Para su publicación. Yo pensé que saldría el año pasado. De hecho, entonces yo estaba un poco preocupado porque ya capaz que el libro
De ninguna manera. Se había quedado... Desactualizado, ibas a decir. No, ni siquiera eso, sino que se había quedado ahí en el horno para que... ¿no? Pero claro, yo me doy cuenta después de que hay un trabajo de mucho cuidado, ¿no? De mucha edición, porque fíjate que el libro tiene caricaturas. Entonces había que buscar las escáneres. Yo había tenido unas ciertas que recuperé. Cometí el error en su momento de botar algunas porque ya había escaneado, pero el escáner había estado de mala calidad. Entonces el departamento de publicaciones logró recuperar muchas de ellas. Es una aventura ahora no tener los archivos digitales, ¿no? ¿Cómo va a circular? Entonces eso uno, ¿no? Y dos, bueno, ustedes saben bien que la universidad tiene la política de hacer coediciones para a través de esas coediciones entrar a las librerías. Entiendo que ahorita está en ya está circulando como libro en la librería española, lo he visto personalmente, ¿no? Entonces ahí pueden conseguirlo, incluso entiendo que está en la página de la española, incluso se lo puede comprar vía online, ¿no? O sea, el libro físico, ¿no? Entonces eso, ¿no? Está en nuestras librerías. Está en la librería de la Andina, está también en Rayuela, entiendo. No he visto todavía en otras librerías. Me gustaría que algún momento después se pueda penetrar. Bueno, recién es un libro que recién ha entrado al mercado, entonces espero que en las siguientes semanas podamos moverlo más, ¿no? Y quisiera yo llevar a la Feria del Libro Futura, que va a ser en junio de este año. Estamos en conversaciones para que eso también lo pueda hacer allá, no solamente a partir del stand de la universidad, sino también para hacer una presentación. Y por otro lado vamos a hacer el lanzamiento, me adelanto, quién sabe, ¿no? El 27 de este mes, el 27 de marzo, vamos a hacer una presentación aquí en la sala Manuela Sáenz a las 6 de la tarde, y vamos a tener un panel interesante de invitados, ¿no? Entre ellos el rector César Montaño. Él va a hacer una lectura, me gustaría su opinión, le pedí que me ayude, una lectura bastante también así desde el lado de su profesión. Va a estar Cristian León, director del área, va a estar Malena Bedoya, que viene de la Universidad de Manchester, después va a estar Manuel Espinosa Polo, de la Universidad Central del Ecuador. Él también es interesante porque él hizo un estudio previo sobre la caricatura en el contexto, digamos, también político, ¿no? O sea, quizás es uno de lo cito mucho acá, ¿no? Entonces, pero un poco más es un trabajo más de archivo, ¿no? Se citó en los años 20, 30 más o menos. Entonces yo le invité a Manuel, le dije, por favor, dame tu opinión sobre este tema, ¿no? Y bueno, ese va a ser un poco el panel. Muy bien, muchos éxitos, es un magnífico libro, una magnífica edición. El gesto capturado, que habla sobre la caricatura, con énfasis de este género aquí en el país. Queremos agradecer muchísimo a Iván Rodrigo Mendizábal por su presencia aquí en el programa Diálogos Universitarios. Hasta pronto, Rodrigo. Gracias por la invitación y espero verte próximamente. Claro que sí, cómo no. Y a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, gracias y les esperamos a una próxima emisión de Diálogos Universitarios.